Norman, venimos a ver no sé cómo llamarle, espectáculo espiritual, esta ceremonia, este ritual, y queremos saber quién eres. Ok, mi nombre es Norman Bardavid, soy mexicano, nací judío, estudiante de la Cábala, iniciado desde las 4 razas, he visitado los 5 continentes. Mi gran pasión es el arte y he dedicado gran parte de mi vida a la filantropía. Y desde hace 12 años en el Camino de la Paz. El Camino de la Paz se va abriendo en Cuba, en donde fungí ahí como mentor y mecenas de un colectivo de artistas, con una tesis en donde ponemos el arte a función de la paz. Y empezó, aparte de un proceso de formación de artistas que le fueron dando forma a mi pensamiento, donde lo fui soportando de mis propios maestros. Cábala ha sido una herramienta importantísima, pero así como la Cábala me ha introducido en el mundo chamánico, me he introducido en el estudio budista tibetano. En todos los viajes a Cuba me adentré a la filosofía del sincretismo afrocubano para entender cómo ellos entendían la espiritualidad. Y me hace ser un hombre, por un lado, cosmopolita, en donde la multiculturalidad es lo que nos hace rico como experiencia. Ahí empieza un proceso diplomático-cultural a favor del diálogo entre Estados Unidos y Cuba, que se fue planteando desde las plataformas del arte. En 2 ocasiones en la Bienal de Cuba, en México en el Museo Nacional de Arte, y fue recorriendo parte de la colección que se fue haciendo de ese colectivo de artistas, y recorrió cerca de 10 museos en México, y una tesis que lleva el proceso del éxodo de Cuba hacia Estados Unidos, que en realidad representa cualquier éxodo en cualquier tiempo. Esa tesis se presentó en un museo norteamericano en Florida. Ante esa tesis, en el 2012, fui convocado junto con otras personas y representantes de organizaciones civiles en el Senado de la República, en donde se firmó el Acta Xicoténcatl. Fue el año 2012, el último año de Calderón, y se estaba solicitando recursos para cultura de paz, y no se dictaminó, aunque había un recurso predeterminado de 192 millones de pesos. Ante esa negativa, hubo una convocatoria a organizaciones civiles, en donde como ciudadanos sí reconocemos que es muy importante la cultura de paz. Y a partir de ahí me empecé a adentrar en la Comisión Nacional por la Cultura de Paz. Es un organismo ciudadano con presencia a nivel nacional, no en todos los estados, pero ya estamos como en 25 estados de la República. Y nos hemos conformado como mesas de paz. Y en cada estado se hacen diferentes actividades y el objetivo es generar puentes de diálogo entre todos los diferentes sectores de la sociedad a favor de la cultura de paz como un medio para que la paz sea una constante, no un objetivo. Y desde ahí hacemos enlaces con diferentes instituciones de gobierno, con la Procuraduría General de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en fin, con la Secretaría de Cultura. Y estamos trabajando a la par en la Cámara de Diputados, haciendo más bien nos estamos poniendo como objetivo que en esta 63 legislatura se quede integrada la reforma integral de cultura de paz con cerca de 20 iniciativas. Ya se aprobó la primera, en donde ya el deporte tiene que ser vinculado a la cultura de paz. Estamos ya en la segunda iniciativa, que es el fomento a la cultura de paz. No hablaré de todas, pero creo que la más importante es que podamos incluir en el artículo 3º constitucional, que es el que trata de la educación, que podamos incluir ahí educación en cultura de paz.
Y es justamente desde ahí donde podemos ir marcando el camino y el destino, en donde la paz es una práctica y lo aprendemos desde las escuelas. Entonces, eso estamos trabajando y sabemos que al lograrlo ya estaremos empezando a generar estarán naciendo las generaciones ya formados en cultura de paz, y de ahí saldrán nuestros gobernantes, y de ahí serán los alcaldes y los presidentes municipales y los presidentes. También desde lo espiritual hacemos trabajo de enlaces entre diferentes instituciones religiosas, en donde nos reconocemos ya solamente como una sola humanidad. El rito religioso es la manera en donde nos conectamos, pero en esa conexión todo llega a la misma fuente. Y se está trabajando también desde lo ecuménico a favor de la paz. Podría hablar de toda una serie de estrategias y acciones que se están desarrollando a nivel nacional. En algunos estados vamos avanzados que en otros, y estamos terminando una tesis que estaremos presentando a favor de la unidad, que es una tesis que parte de un doctorado. Ayer me hicieron doctor honoris causa antes de presentar la tesis, es por procesos anteriores de vida, pero justamente es una tesis donde se puede hacer una caravana de cultura de paz, donde podamos recorrer los 32 estados de la República con acciones muy puntuales, en cada estado, un estado por semana, y una sesión última, 33, una sesión de resultados. Ahí estaremos trabajando desde múltiples foros de análisis de procesos de solución en lo estatal, en lo nacional y en lo internacional. Habrán países invitados, se estará trabajando todo un proceso de conciertos, desde las artes estamos proponiendo que se abran los museos, los estadios, se está pretendiendo un campeonato de fútbol, no sé de qué ligas, pero internacional, inclusive en donde países que estén en conflicto podamos jugar desde el fútbol y entendernos como una sola humanidad. Se está invitando a que hagamos en cada estado una feria de organizaciones civiles con el objetivo de, como ciudadanía, conocernos y a medida que nos conozcamos, fortalecernos y usarnos mutuamente, y desde ahí podamos ser una sociedad, sociedad civil organizada, que estamos organizados en muchos aspectos, pero hoy requiere de más atención a estar organizados. La violencia está tomando cada vez más fuerza, está llegando a muchos rincones, estamos en un tiempo internacionalmente muy convulso, internamente también está siendo un proceso convulso, y en lo individual también obviamente se repercute. Hay crisis en las familias, etcétera, etcétera. Y entonces también otra de las estrategias que estamos utilizando es el programa de la bandera de la paz, que es Juntos Construimos la Paz. Es el programa más económico porque el único costo es un pin, el pin del símbolo de la bandera de la paz, que tiene múltiples simbolismos. Pero es un símbolo que ha aparecido en muchas culturas en muchos tiempos, entonces se considera un símbolo arcano. También desde la ciencia, cuando emerge una galaxia, emerge con 3 erupciones, y podría representar lo femenino, lo masculino y lo divino en la creación, que está en el uno y está en la creación misma. También representa arte, ciencia y espiritualidad, también representa pensamiento, palabra y acción. Entonces, si pensamiento, palabra y acción lo traducimos a vibración, es en donde podemos llevarlo hacia o el desarrollo virtuoso del ser, o a un desarrollo vicioso del ser, o estancados. Si pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra, estamos estancados vibracionalmente. Pero si tenemos pensamientos positivos, palabras armoniosas y acciones constructivas, vamos hacia el desarrollo virtuoso del ser. Si tenemos pensamientos negativos, palabras no armoniosas y acciones no constructivas o destructivas, estamos en un círculo vicioso. Entonces, solamente el primer paso es poner atención en dónde está nuestro pensamiento. A nivel colectivo en México se habla que cerca del 80% del pensamiento colectivo es negativo. Y entonces los niños, desde el salón de clases, bajo esa dinámica, empiezan a darse cuenta en dónde está su pensamiento. Y colectivamente empiezan a ver que haya pensamientos positivos, palabras armoniosas, acciones constructivas dentro del salón de clases. Y se convierte en una práctica, y es programación neurolingüística. Los niños
una vez llevando esto a la práctica, también lo llevan a las casas. Y en las casas, cuando hay discusiones y hay violencia, ellos invitan a los padres a que empiecen a formar esa dinámica. Y los niños empiezan a ser el factor de cambio dentro de las casas. Y los padres después se lo llevan a su área profesional. Y también pues la violencia es estructural y es transgeneracional. Y desde la cultura de paz podemos transformar las realidades, sabiéndolo activar. En fin, podríamos hablar de muchos aspectos, pero bueno, desde lo profesional soy artista plástico, galerista, ¿sí? Pintor, escultor, galerista, promotor cultural, por cerca de 30 años vinculando el arte con la filantropía, haciendo subastas de arte y otros eventos a favor de cientos de organizaciones civiles. En el camino en Cuba, pues fungí como mentor, como mecenas, diplomático cultural, activista, filósofo, humanista, teólogo. He estudiado diferentes religiones, en el aspecto simbólico y desde el aspecto práctico, lo cual también me ha permitido tener una expansión de diferentes visiones en torno a un mismo principio, que es la unidad. Entonces, pues desde ahí me ha adentrado en diferentes experiencias chamánicas, que me ha permitido tener una percepción también desde otra óptica. Y en fin, al final de cuentas, ¿qué soy? Un ser entendiendo a la vida, creyendo y creando, y poniendo mi intención a favor de la paz a través de la cultura de paz. ¿Y cómo entra el judaísmo dentro de esta cultura de paz? Ok, para mí es fundamento. El pueblo judío es, dentro de lo que se habla, el primer pueblo que habló del monoteísmo, a un solo Dios, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, etc. Con estas condiciones quiere decir que está presente en todos tiempos, en todos los espacios. Quiere decir que también está en nosotros, en lo interno y en lo externo. Desde la Cábala somos el pueblo elegido por 3 razones: por haber recibido el Antiguo Testamento, la Torá, que es nuestro fundamento de luz, por conservarlo por los tiempos de los tiempos a pesar de todo, y lo hemos logrado. Y el tercero es generar la unión y la fraternidad entre todos los pueblos de la tierra, porque nos reconocemos que somos uno con el Creador, más allá de las culturas, más allá de las áreas geográficas. Somos una humanidad. Y eso nos da un compromiso, y es parte de nuestro Tikkun Olam. A medida que lo voy reconociendo, pues es en donde he encaminado mi energía, ya no únicamente como filosofía y como estudio, sino también como práctica. Con acción. Y es a través de la acción que estoy junto con ya un gran colectivo haciendo todo lo que ahorita estamos compartiendo. También reconocemos que México es un vórtice energético muy importante. Se habla que es el vórtice en donde es el cruce de caminos hacia el despertar de la conciencia colectiva. Y eso se observa desde la mexicanidad, desde las diferentes culturas prehispánicas, y desde múltiples diferentes fundamentos filosóficos. Entonces, pues también estamos tomando responsabilidad como colectivo en el tiempo que nos está tocando vivir. Es un tiempo de crisis, pero Einstein decía, no hay evolución si no hay crisis. Entonces, dentro de la crisis, tenemos que encontrar en dónde está la virtud. Y cuando en la crisis existe pues mucha neblina y no tenemos la brújula muy clara, tenemos que regresar a la esencia de las cosas, que son los valores universales. Y desde los valores universales, entonces, fundamentamos los principios, que son los que rigen la creación. Entonces,
mi fundamento como judío lo llevo hacia un judío universal. Y poniendo mi granito de arena a favor del compromiso que tenemos como el pueblo elegido. Ahorita rezaste Ana Bekoa. Ahí, ¿qué representa para ti esta plegaria? Para mí es la plegaria más poderosa. Para mí es la plegaria que me conecta con lo divino. Es una plegaria que uso con frecuencia. Que me permite tener claridad y entender mi misión y mi servicio. Y que en esa fortaleza de mi ser pongo la intención que venga la fortaleza del ser uno, en cada uno de nosotros, en todas las culturas, en todas las naciones, como una sola humanidad, hacia el único camino, el camino de la luz. Las palabras pax, cultura. La palabra pax es un estado del ser y cultura tiene varias interpretaciones. Kult ur, culto a la luz, pero también es kol Torah, nuestra Torah. Entonces, nuestra Torah es la paz, pero también es todas las culturas en una sola humanidad, es lo que nos da la paz. Y en donde estos retos solamente nos invitan a cada vez superarnos y evolucionar. Y todas las diferencias que hemos construido desde lo humano, todas las fracciones, todas las fronteras, nos permiten lograr una cierta personalidad y una identidad, que es parte de la creación. Entre los estudios de paz se habla que como humanidad pasamos por 3 procesos. Una humanidad niña, que es nuestra etapa de sobrevivencia, podemos decir desde el tiempo prehistórico. Después una humanidad de identidad, a medida que nos fuimos formando por religiones, por culturas, por naciones. Esa es una humanidad adolescente. Y una humanidad desde una cosmovisión de unidad es una cosmovisión de una humanidad madura. Entonces, hoy es el tiempo de solamente referirnos en nuestra atención a lo que verdaderamente es y no desde la ilusión de nuestros sentidos. Y desde ahí poner nuestra atención, nuestro servicio, nuestro profesionalismo hacia el bien común, donde la competencia no está el uno contra el otro, sino con uno mismo, para poder ser un mejor complemento. Que logremos un capitalismo creativo para un bienestar común. Y apliquemos las fórmulas universales y los principios liberales de igualdad, fraternidad y libertad. Mucha gente dice que las religiones dividen en vez de unir, pero tú pareces pensar lo contrario. ¿Cómo es que, o sea, tú has estado como un poco en todas esas religiones y tú opinas que las religiones pueden unir al mundo? ¿Cómo? La palabra religión viene de religar, de unir. Entonces, nos reunimos gente con ciertas creencias, con ciertas filosofías, con ciertas prácticas religiosas, tradiciones, culturas. En lo profundo, creo que todos queremos lo mismo, pero nuestra cosmovisión de identidad nos dice nosotros sí y los demás, quién sabe. O sea, mientras yo esté bien, el prójimo no lo sé. Yo creo que si nos vamos a la esencia de las religiones, ahí está la esencia de lo que todos somos, que es luz. Y que está en observar el ego detrás de la institución religiosa a través del hombre y en los tiempos. Porque no es la religión en sí, porque la religión nos invita a entrar a lo profundo, a lo sagrado, a lo divino. Y hacemos oración, y hacemos plegaria, y hacemos meditación, y hacemos servicio. Sin embargo, por muchas generaciones, en nombre de Dios hemos hecho muchas barbaridades. Y eso
no es la esencia la que nos habla, es el ego el que ha dictado esa aventura. Las catedrales de pensamiento en torno a las identidades están derrumbándose en esta crisis, y eso es parte de la luz. Se hablaba que el 21 de diciembre del 2012 iba a ser el fin del mundo, y aquí estamos. No es el fin del mundo aquí está, como ha estado por 4.5 billones de años. Lo que está cambiando es cómo vemos al mundo. Esas son las catedrales de pensamiento que se están transformando, donde sí somos muchas religiones, pero somos solamente una espiritualidad, y donde somos muchas naciones y solamente somos una humanidad. La nación solamente es cómo administramos los recursos para un bien común, y entre las naciones tendría que ser exactamente la misma práctica, y aprovechar cuáles son los mejores tiempos en cada área, en nuestras primaveras, en nuestros veranos, en nuestros otoños y nuestros inviernos, individual y colectivamente. Y verdaderamente ver por el prójimo como es para ver como uno mismo, de los principios universales. Ahí es en donde los que se han considerado los iluminados en los diferentes tiempos, un Moisés, un Buda, un Jesús que se hizo Cristo, un Quetzalcóatl, un Lao Tse, los principios universales. El amor. El amor como potencial de la creación en unidad. Como consecuencia de la unidad es la paz. Nuestro enfoque colectivo tiene que estar dirigido hacia la unidad, para que como consecuencia tengamos paz. Unidad como verbo, así como Jesús nos decía, amor es verbo, no sustantivo. Unidad es verbo, no sustantivo. Paz es verbo, no sustantivo. Y aquí abajo tienes un espacio de como 4 pisos, una especie de laberinto donde es a la vez museo, a la vez espacio espiritual. ¿Qué construiste ahí? Bueno, ese ha sido un espacio donde le he dedicado muchas horas de estudio, de meditación, de oración, de práctica, de estudio, de análisis, en donde si se nos da la inteligencia, pues la tenemos que poner a beneficio. Y desde ahí es donde he estado construyendo la tesis de unidad, una tesis que estará presentando próximamente a las autoridades mexicanas, con la intención de que pueda llevarse a cabo a la brevedad, en calidad de urgente e importante. Y también saber que hacemos nuestra parte y que el universo también, si estamos haciendo nuestra parte, también estará haciendo la suya, como nos enseñó el relato de Moisés al pasar por el Mar Rojo. Tenemos que pasar, tenemos que adentrarnos para que se vaya abriendo el mar. Y sabemos que ese es el camino. Entonces, abajo también ha sido un espacio de creación, ahí pinto, ahí esculpo, ahí invito a otros artistas a procesos creativos, y es como un espacio de inspiración, y también fue como invitarlos a esa intimidad, a ese espacio creativo, a estar en comunión con lo divino, para recordarlo, para hacerlo cada vez más presente. ¿Y cómo llega uno a lo divino a través del arte? Una conexión, es una meditación. Con la instrucción a los artistas que han estado colaborando a favor de la misma tesis. Aquí es básicamente rendirnos a la conexión con lo divino y solamente ser vehículos para que dejar eso plasmado, nada más por nosotros, pero para dejar una huella que vamos dejando a través del tiempo. Desde el arte es la única manera donde podemos conocer al hombre. Es desde los vestigios artísticos como entendemos a las culturas y podemos ponernos en el presente. Así podemos entender a los antiguos egipcios, a los romanos, a los griegos, desde los vestigios del arte. Y es desde el arte que estamos haciendo hoy, que también estamos dejando la huella
de nuestro caminar, en este proceso de transición, de cambio de eras, de la era de Piscis a la era de Acuario. En ese trabajo de mecenazgo estamos próximos ya a abrir la fundación que llevará mi nombre y que tiene la intención de generar un fondo global de cultura de paz. Y es apoyo a las artes, a la ciencia y a la espiritualidad, que es también como uno de los símbolos de la bandera de la paz. También está el proyecto para hacer la Escuela de la Paz en México, un proyecto que pueda ser replicado en cualquier lugar, en cualquier país. También de ahí se pretende generar los fondos para que la Comisión Nacional por la Cultura de Paz pueda pasar a un siguiente nivel, que es un nivel profesional e institucional, y que en cada estado ya tengamos una sede con profesionales atendiendo y no son únicamente suma de voluntades. Y el Museo de la Paz, se va encaminado en esa dirección. ¿Qué es el Museo de la Paz? Es un museo. ¿Existe? No, eso existe en el mundo de la creación y que parte de la intención, que parte de esta fundación va encaminado en esa dirección, para que podamos hacerlo y que podamos ser parte, no únicamente del museo como una experiencia del pasado, sino como una experiencia del presente, para recordar que la paz es una creación que hacemos de manera colectiva. Que sea un espacio de luz, que desde las artes y desde la esencia y desde la ciencia lo usemos en realidad en el sentido espiritual para el bien común, y que de ahí todos los países del mundo y todas las naciones y todas las religiones nos podamos nutrir. Es un proyecto que se pretende que se haga en algún lugar en México, pero aprovechemos la coyuntura de que el presidente de Estados Unidos está hablando de hacer muros, nosotros desde la cultura de paz estamos hablando de hacer puentes, y de que el arte sea el medio para poder entender mejor al hombre, y la ciencia sea la manera en donde podamos utilizarla de manera creativa para verdaderamente dar el salto cuántico de conciencia y pasar del Homo sapiens al Homo Deus. Y tú veo que tienes muchos símbolos, unos que traes puestos, otros como el penacho aquí. ¿Nos puedes explicar un poco, por ejemplo, el collar que tienes? Este collar fue mi primer maestro en el mundo chamánico, Eleodoro Benavides, que ya no está en esta dimensión, ya pasó a otra dimensión. Dentro de las primeras prácticas que me fue enseñando, me dijo: esto es para ti, pórtalo con dignidad. Y desde entonces lo uso. ¿Qué representa? Dentro de las culturas prehispánicas, el jade es una piedra que nos refiere a lo sagrado, y es un recordatorio de llevar una experiencia de vida sagrado desde cada uno de los actos, y para mí es ese recordatorio que llegó a través de este maestro, y que lo porto con dignidad, lo porto con cariño al maestro que fue el medio quien me lo dio, pero me dijo que fue a través de él, que fue un encargo, que me lo tenían que dar. ¿Y el penacho? Y estas son de águila, y que es el ave que vuela más alto. Y los penachos van acompañados de cola de caballo. El objetivo es que te puedas que el penacho te ayuda a conectarte a lo más elevado posible, y que esa información la puedas aterrizar a la tierra. Es prácticamente, desde la cábala, subir por las esferas de conciencia del árbol de la vida y aterrizarlo a Malhut. Ahí es en donde uso tecnología de las diversas tradiciones y culturas que me he permitido no únicamente estudiar, sino que también poner en práctica. ¿Como un tefilim? Sí, te ayuda en ciertas ceremonias, lo usas en ciertos rezos, generalmente en tiempos astrológicos. Cuando de alguna manera también he sido invitado a algunas ceremonias de tradición, pues ha ido acompañado de muchos rezos. Y
pues solamente lo considero tecnología del alma. Los colores negro y rojo representan la fuerza. El cinturón, desde la tradición de la mexicanidad, en donde he sido invitado por diferentes grupos de danza, grupos de tradición, esto lo usan como una contención energética. Y también se ponen algo aquí arriba como una contención energética. Hay dos ocasiones en que los diversos grupos, no únicamente de la mexicanidad, sino que también de las diferentes culturas de la raza roja, vienen a México. Una es son los indios de Norteamérica, los indios de, o sea, todos los grupos étnicos culturales, los Sioux, los Chayennes, los toltecas, los mexicas, los mayas, en donde se han seguido las tradiciones por muchas generaciones y han seguido sus rituales. Ellos hacen un ritual una vez al año, en el Día Mundial de la Tierra, en donde permiten entrar a los diversos grupos, todos ataviados, a bailar frente a la Coatlicue, que es una efigie que representa la fertilidad en la tierra, que está dentro del Museo de Antropología. Y la bandera de la paz reconoce a todos los pueblos originarios. Ya en 2 ocasiones estuve portando la bandera de la paz en esa ceremonia, y básicamente me lo pongo cuando hay algunas ceremonias en torno a la mexicanidad o procesos dentro de la raza roja, es nada más una contención energética. ¿Y tu familia, la familia Bardavid, de dónde viene? Bueno, la familia Bardavid, mi papá nació en México, sus padres en Grecia y Turquía. Mi madre nació en Nueva York y sus padres en Grecia, judíos sefaraditas, que bueno, pues en la Inquisición de España se van para esa región. Mis abuelos son los que vienen a México, mi madre, bueno, ya también. Somos judíos, mis padres tradicionalistas, yo rebelde. Universal. Pero yéndome al fundamento de las cosas. Y pues desde ahí pongo en práctica mi rezo, que hago mi rezo judío, pero al mismo tiempo le complemento, le pongo sal y pimienta, con diferentes experiencias y diferentes iniciaciones. Entonces, por ejemplo, estos objetos son objetos únicamente, sin embargo, representan ciertos momentos en mi vida. Cuando fui a un viaje iniciático a India y Nepal, fue un viaje hermoso en donde en siete sitios hicimos un colectivo de personas, meditación Gama. Empezamos en Katmandú, en Nepal, frente a los Ghats, donde creman a sus muertos. Entonces, todo proceso iniciático tienes que morir de algo para volver a renacer. Entonces, fuimos espectadores de eso, y en ese espacio hicimos meditación Gama, que la meditación Gama es lo que ayuda a equilibrar los 2 hemisferios del cerebro, estar más en armonía. Y fuimos haciendo en cada sitio meditación Gama, en el cuarto, trabajando cada uno de los chakras en cada sitio. Frente al Taj Mahal trabajamos el 4.º chakra, el del amor, fue muy bonito. Y después en Rishikesh fue el 7.º chakra, que es uno de los sitios más sagrados en la religión hinduista. Estuvimos ahí trabajando con grupos tanto del hinduismo como del budismo. Ahí es un poco todas las diferentes tradiciones dentro de la línea amarilla, dentro de las personas de Oriente. Y en donde el principio fundamental es la meditación, dentro del budismo, es entrar al vacío. Y son ciertos objetos que me fueron obsequiados y que algunos, bueno, como todo que ha llegado a mi vida y que le pongo la intención y le pongo
pues, de alguna manera la carga vibracional que me fue acompañando en ese momento, y en donde en cada momento el objetivo es ir encontrando el equilibrio, el equilibrio entre pues, las polaridades. Ahí es en donde realmente está la virtud. Hay 3 velas, bueno, representa las 3 columnas del árbol de la vida. La muerte es siempre presente porque dentro del espiritual no hay muerte, o sea, es nada más proceso, y es nada más solamente un recordatorio. Aquí hay instrumentos de sanación también, desde lo tibetano, que son instrumentos que uso en algunas ocasiones para lograr mayor armonía. ¿Qué más? También desde la mexicanidad, generalmente se ponen semillas. Las semillas representa, realmente todos somos semilla, pero al mismo tiempo las semillas para que podamos nutrirnos como semilla y que haya prosperidad y que hayan las lluvias y que hayan los recursos y los nutrientes de la tierra para que nos pueda dar su fertilidad. Bueno, aquí está representado obelisco. El obelisco, sí, que el obelisco representa el poder desde lo material, pero también es en conexión a lo espiritual. Eso lo han utilizado en muchas culturas, los obeliscos, podemos ver desde los faraones, y en diferentes países está el obelisco, en Washington, está en París. Entonces es, pues desde el poder, recordar el poder en el ser y usar tu poder siempre al servicio de la luz. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia espiritual más fuerte que has tenido hasta ahora? No voy a decir en tu vida porque todavía falta. Han sido muchas. Pero una así que digas, ¿esta me definió? Sí hubieron ciertos momentos que me definieron. Una noche en donde entré, se puede decir que en contacto con el tiempo vertical. Desde lo espiritual, el tiempo como lo manejamos aquí es pasado, presente y futuro, es más bien como horizontal. A medida que entras a mayor profundidad en lo espiritual, entras lo que se llama tiempo vertical, y es poder vivenciar diferentes vidas en diferentes tiempos en un eterno presente. Y en absoluto bliss, o sea, felicidad absoluta. Que independientemente de los procesos por lo que estaba pasando en cada vida, desde lo espiritual, estás en comunión perfecta. ¿Y eso sí fue una experiencia que sí fue un parteaguas. También otro parteaguas fue el 11 de septiembre del 2001, que viajaba el día 10 de septiembre a Nueva York. Y por una perrita que se enfermó, no viajé a Nueva York, pero sí todo ese turbulencia por la que como humanidad fuimos espectadores, por lo menos a través de los medios de comunicación, también fue un proceso muy importante para mi despertar. Un viaje que hice con el Centro de Kabbalah también fue un viaje místico extraordinario, a visitar muchas de las tumbas de nuestros grandes maestros que nos fueron brindando la sabiduría cabalística. En la India y Nepal, bueno, fueron muchas experiencias. En Machu Picchu he tenido experiencias maravillosas. En Brasil, en Florianópolis, con un grupo, es un grupo judío-cristiano, pero que todas sus ceremonias las hacen con ayahuasca, que es una planta sagrada de la Amazonia, que te permite entrar a estados mucho más profundos. Ahí fueron varias experiencias sagradas, extraordinarias, entrar a la geometría sagrada, entrar a una vibración de colores mucho más iluminados, entrar en tu interior, encontrar procesos en tu interior que están atorados, que generalmente tienen que ver con procesos emocionales, a veces en esta vida, a veces en otras vidas, y a veces de personas encarnadas o no encarnadas, y que en el perdón está la sanación absoluta, en donde entras en esa armonía y sanas
no únicamente desde la primera capa, desde el entendimiento, desde lo físico, sino que desde lo espiritual. Pues, han sido muchas experiencias. Y hoy, pues, un momento más, un rezo más a favor de la paz y de la gran fraternidad, una sola humanidad. Muchas culturas, un solo hombre.